Hola, bienvenidos a esta clase de prácticos de Administración y Sistemas de Información Gubernamental. En este video vamos a resolver ejercicios prácticos del módulo 2 de la Guía de Trabajos Prácticos referido a clasificaciones presupuestarias para el sector público nacional. Específicamente, vamos a desarrollar los ejercicios 3, 5 y 7. En este video no estoy sola, estaremos explicándoles las resoluciones de los ejercicios junto a dos profesores más. En mi caso, voy a explicar el ejercicio 3 referido a clasificación combinada de los gastos públicos, mientras que el profesor José María Laceras Aliciardi desarrollará el ejercicio 5 de clasificación de gastos e ingresos en caso de remesas. Y la profesora Jimena Novo resolverá el ejercicio 7 referido a clasificadores puentes. Por último, verán conmigo algunas particularidades de los clasificadores del gasto. Recuerden repasar del libro Estado Eficiente el capítulo 8 de clasificadores presupuestarios de gastos y en lo que respecta a clasificadores puentes, el capítulo 21 en el punto correspondiente a la conversión del clasificador por objeto al clasificador económico. También repasen el video donde vimos aspectos teóricos de los clasificadores de gastos. Por último, vamos a necesitar la guía de trabajos prácticos, que la pueden descargar del aula virtual. Y de la guía de trabajos prácticos les pido que lean el anexo 1 de clasificaciones presupuestarias que está hacia el final de la guía, ¿sí? Allí identifiquen cada clasificador y su catálogo de cuentas. Todo este conocimiento es necesario para resolver los ejercicios prácticos. Les recomiendo que sigan este video con el acompañamiento de todos estos materiales de estudio que les menciono. Y también cabe decirles que ustedes en la guía de trabajos prácticos tienen los ejercicios con las correspondientes soluciones, por lo que para el resto de los ejercicios que no se desarrollen en este video, porque son similares a los que sí vamos a explicar, pueden intentar resolverlos solos en sus casas y unirse a las clases Meet de consulta con las dudas que puedan tener. Vamos a resolver los prácticos. En primer lugar, resolveremos el ejercicio número 3 del módulo 2 de la Guía de Trabajos Prácticos referido a clasificación combinada de los gastos públicos. El ejercicio nos plantea dos objetivos: reconocer la importancia de los clasificadores de gastos públicos e identificar la utilidad de cada clasificador. Luego nos da una serie de datos de transacciones en materia de gastos que iremos leyendo y clasificando cada una. Y por último, está lo que se solicita en este ejercicio que dice: realice la clasificación de las transacciones indicadas y analice la información resultante utilizando las siguientes clasificaciones combinadas. A, institucional y por objeto; B, por su carácter económico y por finalidad y función. Comenzaremos por el punto A y la primera clasificación combinada que nos pide el ejercicio es la clasificación institucional y por objeto. Repasemos cada clasificador que nos pide combinar el punto A. Por un lado, el clasificador institucional, que sabemos que es común a transacciones de recursos y de gastos. Y en este ejercicio 3 lo veremos en términos de gastos. También sabemos que este clasificador responde a la pregunta ¿quién gasta? Y permite reflejar el gasto público en términos de quién es el organismo responsable de realizar el gasto en el marco de la estructura institucional del sector público. Si ustedes van al anexo 1 de clasificaciones presupuestarias para gastos y recursos de la Administración Pública Nacional, podrán ver para este clasificador, yo lo señalé con una flecha azul en la filmina, el concepto, la finalidad y el catálogo de cuentas. En el catálogo de cuentas podrán visualizar un extracto de esta estructura institucional a la que hago referencia. Este formato de un concepto, la finalidad y el catálogo de cuentas lo tendrán en el anexo 1 de la Guía de Trabajos Prácticos para cada uno de los distintos clasificadores. Pero volviendo al clasificador institucional y más específicamente al catálogo de cuentas, en un primer nivel de apertura vemos que la estructura responde al artículo 8 de
la Ley 2456 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional. Cabe aquí efectuar una distinción fundamental. La Ley 2456 se aplica a todo el sector público nacional, pero en lo que hace a la Ley de Presupuesto Nacional, solo se ve comprendida la Administración Pública Nacional, el inciso A, que está conformada por la Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. A grandes rasgos, la Administración Central está compuesta por el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, con la Jefatura de Gabinetes y sus ministerios. Hay otros organismos que conforman la Administración Central y que podrán leer del catálogo de cuentas del clasificador institucional del anexo 1 de la Guía de Trabajos Prácticos. Los organismos descentralizados están constituidos por entidades y organizaciones públicas con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por ejemplo, la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación. Por último, las instituciones de la seguridad social están constituidas por la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares y la Administración Nacional de la Seguridad Social, que es la ANSES. Les recomiendo a los fines de resolver los ejercicios prácticos, identificar claramente cuáles son los organismos que conforman la Administración Central y las instituciones de seguridad social. Y por defecto, el resto será organismo descentralizado, que son muchos, que no es necesario que se aprendan de memoria todos, pero sí identificar los principales organismos que están comprendidos dentro de la Administración Central, de los organismos descentralizados y de las instituciones de la seguridad social. Para completar la clasificación combinada que nos pide el ejercicio 3, tenemos el clasificador por objeto del gasto. Sabemos que este clasificador responde a la pregunta en qué se gasta y permite identificar los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. De igual modo, en la guía de trabajos prácticos, en el anexo 1 de clasificaciones presupuestarias, encontrarán a este clasificador su concepto, su finalidad y el catálogo de cuentas que lo conforman. Para resolver los ejercicios prácticos es necesario al menos conocer el primer nivel de apertura de las cuentas o partidas principales. Hicimos un repaso del clasificador institucional y por objeto del gasto, que necesitaremos en el cuadro de clasificaciones combinadas. Este cuadro, con estructura de tipo matricial, tendrá en fila el clasificador institucional y en columna el clasificador por objeto del gasto. Aquí podemos ver la estructura del mismo. Pasemos ahora a leer los datos y clasificar cada transacción de gastos. Antes de comenzar a leer los datos del ejercicio, recuerden trabajar cada consigna con el anexo 1 de la Guía de Trabajos Prácticos de Clasificaciones Presupuestarias, identificando en el catálogo de cuentas de los clasificadores involucrados para su correcta clasificación el tipo de organismo que realiza la transacción y el tipo de gasto que realiza. También recuerden que tienen en el anexo 1 de la Guía de Trabajos Prácticos de Clasificaciones Presupuestarias para leer la descripción de las principales cuentas de cada clasificador, para conocer qué clasificar allí. Comencemos a resolver. La consigna 1 dice: se pagan remuneraciones al Poder Legislativo por 2.875.000 pesos. En el clasificador institucional por fila, el Poder Legislativo corresponde clasificar dentro de la Administración Central. En el clasificador por objeto del gasto, en columna, el pago de remuneraciones corresponde clasificar en la partida gastos en personal. Para no perdernos, vamos a colocar el número de consigna y una breve descripción de la transacción de gasto. Luego, en la intersección de la fila y la columna correspondiente, vamos a consignar el monto de la transacción,
que en este caso es de 2.875.000. En la consigna 2 nos dice pago de servicios de electricidad de la AFIP por 1.150.000 pesos. La AFIP en el clasificador institucional por fila corresponde clasificar como organismo descentralizado. El pago de servicios de electricidad en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar en la partida servicios no personales. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de la transacción, que es de 1.150.000 pesos. La consigna 3 nos dice compra de computadoras para el Ministerio de Defensa por 80.000 pesos. El Ministerio de Defensa, en el clasificador institucional por fila, corresponde clasificar como administración central. La compra de computadoras en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar en la partida bienes de uso. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de la transacción, que es de 80.000 pesos. La consigna 4 nos dice compra de muebles para la AGN por 45.000 pesos. La AGN o Auditoría General de la Nación corresponde clasificar en el clasificador institucional por fila como organismo descentralizado. La compra de muebles en el clasificador por objeto corresponde clasificar en la partida bienes de uso. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de 45.000 pesos de la transacción. El punto 5 nos dice compra de bienes de consumo para el personal de la Gendarmería Nacional por pesos 25.000. La Gendarmería Nacional corresponde clasificar en el clasificador institucional por fila dentro de la Administración Central. La compra de bienes de consumo en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar en la partida bienes de consumo. Colocamos el número de transacción, una breve descripción de la misma y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de 25.000 pesos. La consigna 6 nos dice compra de útiles y papel de computación para liquidar el pago de sueldos al personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria por 120.000 pesos. En el clasificador institucional por fila, el Instituto Nacional de Administración Pública corresponde clasificar como organismo descentralizado. La compra de útiles y papel de computación en el clasificador por objeto del gasto en columna corresponde clasificar en la partida bienes de consumo. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de fila y columna correspondiente consignamos los 120.000 pesos de la transacción. La consigna 7 nos dice compra de computadoras para la ANSES por 1.350.000 pesos. En el clasificador institucional por fila, la ANSES corresponde clasificar como institución de la seguridad social. En el clasificador por objeto del gasto, en columna, la compra de computadoras corresponde clasificar como bien de uso. Consignamos el número de transacción, una breve descripción, y en la intersección de la fila y la columna correspondiente, el monto por 1.350.000 pesos. La consigna 8 nos dice, pago de remuneraciones al Instituto Nacional de Administración Pública
para la capacitación de los recursos humanos del Ministerio de Educación por 14.463 pesos. En el clasificador institucional, por fila, el Instituto Nacional de Administración Pública corresponde clasificar como un organismo descentralizado. El pago de remuneraciones en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar como gasto en personal. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y columna correspondiente el monto de 14.001.463 pesos. La consigna 9 nos dice, compra de equipos de computación por AGN financiada por el Tesoro Nacional por 2.200.000 pesos. La AGN, o Auditoría General de la Nación, corresponde clasificar en el clasificador institucional en fila como un organismo descentralizado. La compra de equipos de computación en el clasificador por objeto corresponde clasificar en la partida bienes de uso. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consignamos los 2.200.000 pesos de la transacción. El punto 10 nos dice, la SIGEN contrata a la empresa Según SRL para efectuar auditorías en los SAF de los distintos organismos descentralizados por 1.532.000 pesos. La SIGEN corresponde clasificar en el clasificador institucional dentro de los organismos descentralizados. En la contratación de servicios de auditoría corresponde en el clasificador por objeto del gasto clasificar como servicios no personales. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y columna correspondiente el monto de la transacción por 1.532.000 pesos. El punto 11 nos dice, ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, con el primer desembolso del crédito gestionado con el BID, comienza la construcción de un puente sobre el Río de la Plata por 2.599.000 pesos. ENOSA corresponde en el clasificador institucional clasificar como un organismo descentralizado. La construcción de un puente en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar en la partida bienes de uso. Colocamos el número de la transacción, una breve descripción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de la misma, que es de 2.599.000 pesos. La consigna 12 nos dice, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo subsidiará a las RT a efectos de apoyar campañas de difusión de la prevención de riesgos de trabajo por un total de 5 millones de pesos. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el clasificador institucional por fila corresponde clasificar como un organismo descentralizado. El subsidio que otorgará a las RT en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar como una transferencia. Las transferencias son gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Es decir, son de carácter gratuito y son exclusivamente de transferencias de fondos y no transferencias en especie. En este primer nivel de apertura de cuentas, como estamos viendo, esta transacción se clasifica como transferencia. En un segundo nivel de apertura tenemos la distinción si son transferencias para financiar gastos corrientes o transferencias para financiar gastos
gastos de capital. Entonces, colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente, el monto que corresponde a 5 millones de pesos. La consigna 13 nos dice, compra de gastos varios como papelería y útiles de escritorio para el Registro Nacional de las Personas por 70.000 pesos. En el clasificador institucional por fila, el Registro Nacional de las Personas corresponde clasificar como un organismo descentralizado. Luego, la compra de gastos varios como papelerías y útiles de escritorios en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar en la partida bienes de consumo. Coloco el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente los 70.000 pesos de la transacción. El punto 14 nos dice, la Superintendencia de Servicios de Salud contrata a una empresa para dictar cursos de capacitación a todo el personal por 400.000 pesos. En el clasificador institucional por fila, la Superintendencia de Servicios de Salud corresponde clasificar como organismo descentralizado. Y el servicio de dictado de cursos de capacitación que contrata corresponde en el clasificador por objeto del gasto clasificar en la partida servicios no personales. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de 400.000 pesos. La consigna 15 nos dice, la Dirección Nacional de Migraciones compra un inmueble por 350.000 pesos. En el clasificador institucional por fila, la Dirección Nacional de Migraciones corresponde clasificar como organismo descentralizado. La compra de un inmueble en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar en la partida bienes de uso. Coloco el número de la consigna, una descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente coloco el monto de la transacción de 350.000 pesos de la compra del inmueble. El punto 16 nos dice, gasto de pasajes y viáticos de la Secretaría General de la Nación por 455.000 pesos. La Secretaría General de la Nación corresponde clasificar como organismo de la Administración Central. Y la compra de gastos de pasajes y viáticos corresponde clasificar por objeto del gasto en la partida servicios no personales. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de la transacción o gasto en pasaje y viático de 455.000 pesos. La consigna 17 nos dice, se abonan servicios de la deuda por 16 millones de pesos, de los cuales son en concepto de amortizaciones 15.429.000 y el resto intereses. Todo lo relativo al pago de la deuda estará a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas o Ministerio de Economía, por lo que en el clasificador institucional por fila será Administración Central. Luego, en el clasificador por objeto del gasto, clasificaremos en un primer nivel de apertura de partida principal tanto la amortización como los intereses en la partida servicios de la deuda. Entonces, colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de los servicios de la deuda, que incluye amortización e intereses. La consigna 18 nos dice, se efectúa una compra de 900 camas para ser distribuidas entre las distintas cárceles federales
por un total de 90.000 pesos. Bien, la institución pública vinculada con esta transacción es el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que en el marco del clasificador institucional corresponde clasificar dentro de la Administración Central. La compra de camas en el clasificador por objeto del gasto, en columna, corresponde a la partida bienes de uso. Entonces, colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de la transacción por 90.000 pesos. La consigna 19 nos dice, compra de guardapolvos y mochilas para ser distribuidas en escuelas públicas por 250.000 pesos. La institución pública involucrada en este gasto es el Ministerio de Educación, por lo que corresponde clasificar dentro de la Administración Central. En materia del clasificador por objeto del gasto, esta compra de guardapolvos y mochilas corresponde clasificar en la partida bienes de consumo, por lo que colocamos el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente colocamos los 250.000 pesos de la transacción. La consigna 20 nos dice, el Ministerio de Economía otorga subsidios a empresas privadas de transporte para cambio de unidades por 25 millones de pesos. El Ministerio de Economía corresponde clasificar en el clasificador institucional por fila dentro de la Administración Central. El subsidio que otorga a empresas privadas de transporte en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar en la partida transferencias. Entonces, colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción del gasto y en la intersección de la fila y la columna correspondiente colocamos el monto de la transacción, que en este caso es de 25 millones de pesos de transferencias. El punto 21 nos dice, compra de equipamiento informático para implementación de proyecto de reforma financiera del Ministerio de Salud. En el clasificador institucional por fila, el Ministerio de Salud corresponde clasificar dentro de la Administración Central. La compra de equipamiento informático en el clasificador por objeto del gasto en columna corresponde clasificar en la partida bienes de uso. Coloco el número de la consigna, una breve descripción de la misma y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de la transacción, que en este caso es 398.000 pesos. La consigna 22 nos dice, el Energas efectuará la compra de acciones de empresas concesionarias por 3.500.000 pesos. El Energas, en el clasificador institucional, corresponde clasificar como un organismo descentralizado. La compra de acciones en el clasificador por objeto del gasto corresponde clasificar en la partida activos financieros. Luego coloco el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente coloco el monto de la transacción, que en este caso es de 3.500.000 pesos de la compra de acciones. Por último, la consigna 23 nos dice, compra de 15 obras de pintores argentinos para el edificio de la Secretaría de Cultura por 150.000 pesos. La Secretaría de Cultura corresponde clasificar en el clasificador institucional dentro de la Administración Central. Y las obras de los pintores en el clasificador por objeto del gasto
corresponde a la partida bienes de uso. Coloco el número de la consigna, una breve transacción de la misma y en la intersección de la fila y la columna el monto de los 150.000 pesos de las obras de pintores argentinos. ¿Sí? Las obras en las obras de arte, son bienes de uso en el catálogo de cuentas del clasificador por objeto. Por último, en cuanto al análisis de la información resultante de esta clasificación combinada de gastos, por ejemplo, podemos ver que la Administración Central es quien realiza el mayor gasto con un 58,38% y que está conformado principalmente por transferencias. Otra lectura interesante que ustedes pueden ver aquí es que el total del gasto público ascendió a 77.640.463 pesos y que podemos ver este total del gasto según qué institución pública lo realizó a través de la clasificación institucional o en qué se gastó ese monto total si lo vemos desde el clasificador por objeto. Es decir, son dos miradas distintas del mismo monto total del gasto. Ahora vamos a resolver el punto B del ejercicio 3 que nos pide realizar la clasificación combinada por su carácter económico y por finalidad y función y analizar la información resultante. Como en el caso anterior, repasemos los clasificadores involucrados. Por un lado tenemos la clasificación económica, que permite identificar la naturaleza de las transacciones que realiza el sector público, con el propósito de evaluar el impacto de las acciones fiscales con fines corrientes de capital o aplicaciones financieras. El catálogo de cuentas en un primer nivel de apertura son gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras, que principalmente se vinculan a la disminución de los pasivos públicos. Luego tenemos la clasificación por finalidad y función, que responde a la pregunta ¿para qué necesidad de la comunidad se gasta? Y muestra los grandes propósitos de la acción de gobierno. El catálogo de cuentas de este clasificador, en un primer nivel de apertura por finalidad, está conformado por administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Al igual que en el punto A, comencemos a leer los datos de las transacciones y a clasificarlas por el clasificador por finalidad y función en fila y el clasificador económico en columna. La consigna 1 dice, se pagan remuneraciones al Poder Legislativo por 2.875.000 pesos. Esta transacción del Poder Legislativo se clasifica en la finalidad administración gubernamental, que refiere a acciones propias del Estado destinadas al cumplimiento de sus funciones, como en este caso la función legislativa. Recuerden que la descripción de cada una de estas cuentas ustedes pueden leerlas del anexo 1 de la guía de trabajos prácticos. En el marco del clasificador económico por columna, el pago de remuneraciones se clasifica como gasto corriente. Entonces, para no perdernos, colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente, el monto de la transacción, que en este caso es de 2.875.000 pesos. La consigna 2 nos dice, pago de servicio de electricidad de la AFIP por 1.150.000 pesos. Esta transacción también se enmarca en la finalidad administración gubernamental, la función será administración fiscal y el pago de los servicios de electricidad en el clasificador económico se clasifica como un gasto corriente. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila con la columna correspondiente consignamos el monto de la transacción, que en este caso es de 1.150.000 pesos. Vamos a la consigna 3 y dice, compra de computadoras para el Ministerio de la Defensa por 80.000 pesos. En este caso cambia la finalidad y ahora es servicios de defensa y seguridad.
y la función será defensa. Aquí tenemos una de las particularidades del gasto que veremos al final de esta clase. Porque si bien se trata de una computadora, que a priori sería un gasto de capital, como la finalidad y la función es defensa, es decir, gastos militares, se clasifican como gastos corrientes, por tratarse de una inversión no reproductiva tanto desde el punto de vista económico como social. Este tratamiento de los gastos de defensa, sugerido por el Banco Mundial, contribuye a la transparencia informativa del gasto público, evitando que se consideren como erogaciones de capital gastos de defensa cuyo fin no es reproductivo económicamente ni tampoco aceptable socialmente. Pero sí se computan como erogaciones de capital cuando la finalidad y la función es seguridad. Por ejemplo, armamento destinado a la policía, porque su función es ser garante de la seguridad en general, proteger el derecho a la propiedad, afianzar la seguridad jurídica, todos requisitos, digamos, para el desarrollo económico de un país. Entonces, colocamos el número de la consigna, una breve descripción de la transacción del gasto y en el clasificador económico, como ya dijimos, esta compra de computadoras para la finalidad y función defensa corresponde clasificarse como un gasto corriente. Vamos a la consigna 4, que dice, compra de muebles para la Auditoría General de la Nación. La finalidad de esta transacción es administración gubernamental. La función será control de la gestión pública y esta compra de muebles en el clasificador económico se clasifica como un gasto de capital. Entonces, colocamos el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consignamos el monto de la transacción, que es de 45.000 pesos. En el punto 5 nos dice, compra de bienes de consumo para el personal de la Gendarmería Nacional por 25.000 pesos. La finalidad de esta transacción será servicios de defensa y seguridad. Luego, en el clasificador económico, esta compra de bienes de consumo será o se clasificará como un gasto corriente. Entonces, colocamos el número de la consigna, una breve descripción de la transacción del gasto y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consignamos el monto de los 25.000 pesos. El punto 6 nos dice, compra de útiles y papel de computación para liquidar el pago de sueldos al personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria por 120.000 pesos. Esta transacción se enmarca en la finalidad servicios económicos y en el clasificador económico, este pago de remuneraciones se clasificará como un gasto corriente. Entonces, coloco el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consigno el monto de 120.000 pesos de la transacción. Ahora vamos a la consigna 7 y dice, compra de computadoras para la ANSES por 1.350.000 pesos. Esta transacción corresponde a la finalidad servicios sociales y la función será seguridad social. Como es la compra de computadoras en el clasificador económico, corresponde clasificarlos como un gasto de capital. Entonces, coloco el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y columna correspondiente consigno el monto de 1.350.000 pesos. El punto 8 nos dice,
Pagos de remuneraciones al Instituto Nacional de Administración Pública para la capacitación de los recursos humanos del Ministerio de Educación por 14.001.463 pesos. Esta transacción se enmarca también dentro de la finalidad servicios sociales, pero con la función educación y cultura. En el marco del clasificador económico, estos pagos de remuneraciones se clasifican como un gasto corriente. Entonces, colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consignamos el monto de la transacción. En el punto 9 dice, compra de equipos de computación por AGN financiada por el Tesoro Nacional por 2.200.000 pesos. Esta transacción se enmarca dentro de la finalidad administración gubernamental, control de la gestión pública y la compra de equipos de computación en el clasificador económico será un gasto de capital. Coloco el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la fila y columna, en la intersección de las mismas, voy a colocar el monto de la transacción que es de 2.200.000 pesos de la compra de equipos de computación. El punto 10 nos dice, la SIGEN contrata a la empresa SEGUM SRL para efectuar auditorías en los SAF de los distintos organismos descentralizados por 1.532.000 pesos. Esta transacción se enmarca dentro de la finalidad de administración gubernamental, control de la gestión pública. Y estos servicios de auditoría que se contratan en el clasificador económico se clasifican como gastos corrientes. Coloco el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y columna correspondiente coloco el monto de 1.532.000 pesos. El punto 11 me dice, ENOSA, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, con el primer desembolso del crédito gestionado con el BID, comienza la construcción de un puente sobre el Río de la Plata por 2.599.000 pesos. Esta transacción se enmarca dentro de la finalidad servicios económicos y responde a la función transporte. La construcción de un puente para el clasificador económico es un gasto de capital. Entonces, coloco el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consigno el monto de 2.599.000 pesos de la transacción. La consigna 12 nos dice, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo subsidiará a las ART a efectos de apoyar campañas de difusión de la prevención de riesgos de trabajo por un total de 5 millones de pesos. La finalidad de esta transacción se enmarca en servicios sociales y la función será trabajo. En cuanto al clasificador económico, es importante distinguir si esa transferencia se realizó para financiar gastos corrientes o para financiar gastos de capital. En este caso se trata de un gasto corriente. Entonces, vamos a colocar el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente vamos a consignar el monto de la transacción que es de 5 millones de pesos. El punto 13 nos dice, compra de gastos varios como papelería y útiles de escritorios para el Registro Nacional de las Personas por 70.000 pesos. Esta transacción corresponde clasificarla en la finalidad administración gubernamental. La función es información y estadísticas básicas y en el clasificador económico
estas compras de gastos varios, como papelería y útiles de escritorio, será un gasto corriente. Entonces, coloco el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consigno el monto de los 70.000 pesos. La consigna 14 nos dice, la Superintendencia de Servicios de Salud contrata a una empresa para dictar cursos de capacitación a todo el personal por 400.000 pesos. Esta transacción se enmarca dentro de la finalidad servicios sociales y la función será salud. En el clasificador económico, estos cursos o este servicio dictados de cursos de capacitación será un gasto corriente. Entonces, coloco el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente, el monto que corresponde a 400.000 pesos. La consigna 15 nos dice, la Dirección Nacional de Migraciones compra un inmueble por 350.000 pesos. La finalidad de esta transacción será la de administración gubernamental. La función, relaciones exteriores y la compra de un inmueble en el clasificador económico es un gasto de capital. La consigna 16 nos dice, gastos de pasajes y viáticos de la Secretaría General de la Nación por 455.000 pesos. La finalidad de esta transacción corresponde a administración gubernamental y la función será Dirección Superior Ejecutiva. Los gastos en pasajes y viáticos corresponden clasificar en el clasificador económico como gastos corrientes. Coloco el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente, el monto de 455.000 pesos. El punto 17 nos dice, se abonan servicios de la deuda por 16 millones, de los cuales son en concepto de amortizaciones 15.429.000 y el resto intereses. Los intereses por diferencia corresponden a un monto de 571.000 pesos. La finalidad de esta transacción corresponde a deuda pública y la función corresponde a servicios de la deuda pública. Pero aquí tendremos otra de las particularidades del gasto que veremos al final de la clase. Y se refiere a que en el clasificador por finalidad y función solo se clasifican los intereses de la deuda. No es clasificable la amortización, tampoco los gastos figurativos. Por lo que el monto total del gasto de este clasificador por finalidad y función va a diferir del resto de los clasificadores en el monto de la amortización, como en este caso, y o los gastos figurativos en caso de que los hubiere, que no se clasifican. La mayor parte de los gastos de las instituciones de la Administración Nacional se pueden asignar a una función particular. Sin embargo, las amortizaciones y los gastos figurativos no son unidades de clasificación en este clasificador por finalidad y función. Entonces, para clasificar en el cuadro de clasificadores combinados, por finalidad y función, vamos a clasificar solamente los intereses y gastos de toma del préstamo, no la amortización. Y en el caso del clasificador económico, vamos a clasificar por un lado los intereses y gastos y por otro lado la amortización de la deuda, ¿sí? Los intereses y gastos de toma de préstamo en el clasificador económico corresponden clasificar en gastos corrientes y la amortización en aplicaciones financieras. Por lo tanto, coloco el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente, en este caso de los intereses de la deuda,
consignamos el monto de 571.000 pesos. Hasta aquí clasificamos esta transacción para el clasificador por finalidad y función. Luego, en el clasificador económico, corresponde también clasificar la amortización de la deuda, que no es clasificable por finalidad y función. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consignamos el monto de la amortización de 15.429.000 pesos. La consigna 18 nos dice, se efectúa una compra de 900 camas para ser distribuida entre las distintas cárceles federales por un total de 90.000 pesos. Esta transacción corresponde clasificar en la finalidad servicios de defensa y seguridad. La función será sistema penal. Y la compra de camas en el clasificador económico corresponde a un gasto de capital. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de fila y columna correspondiente consignamos el monto de 90.000 pesos. La consigna 19 nos dice, compra de guardapolvos y mochilas para ser distribuidos en escuelas públicas. La finalidad de esta transacción corresponde a servicios sociales. La función será promoción y asistencia social. Y en el clasificador económico, la compra de guardapolvos y mochilas corresponde a gastos corrientes. Coloco el número de la consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consignamos el monto de 250.000 pesos. La consigna 20 nos dice, el Ministerio de Economía otorga subsidios a empresas privadas de transporte para el cambio de unidades por 25 millones de pesos. Esta transacción corresponde clasificar como finalidad servicios económicos. Luego, la función será transporte. Estos subsidios a empresas privadas o estas transferencias se realizan para financiar gastos de capital, por lo que en el clasificador económico corresponde a gasto de capital. Colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente el monto de 25 millones de la transacción. La consigna 21 nos dice, compra de equipamiento informático para implementación de proyectos de reforma financiera del Ministerio de Salud. La finalidad de esta transacción corresponde clasificar en servicios sociales y la función será salud. La compra de equipamiento informático en el clasificador por carácter económico corresponde a gastos de capital. Entonces, colocamos el número de consigna, una breve descripción de la transacción y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consignamos el monto de 398.000 pesos. La consigna 22 nos dice, el Energas efectuará la compra de acciones de empresas concesionarias por 3.500.000 pesos. La finalidad de esta transacción corresponde a servicios económicos. La función será energía, combustible y minería y la compra de acciones de estos activos financieros en el clasificador económico corresponde a gastos de capital. Coloco el número de consigna, una breve descripción de la transacción del gasto y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consigno los 3.500.000 pesos. Por último, tenemos la consigna 23 que dice, compra de 15 obras de pintores argentinos para el edificio de la Secretaría de Cultura por 150.000 pesos. Esta transacción corresponde a la finalidad servicios sociales. La función será educación y cultura y en el clasificador económico, estos gastos en obras de arte corresponde a un gasto de capital. Entonces,
coloco el número de consigna, una breve descripción de la transacción del gasto y en la intersección de la fila y la columna correspondiente consigno los 150.000 pesos de la transacción. Por último, en cuanto al análisis de la información resultante, por ejemplo, podemos ver que el mayor gasto corresponde a la finalidad servicios económicos y que el tipo de gasto es de capital. Aquí pueden ver la distribución del monto total del gasto público que nos plantea el ejercicio según la mirada de los distintos clasificadores presupuestarios. La única diferencia está en el total del gasto por la clasificación por finalidad y función, que no coincide en el monto de la amortización de la deuda que no se clasifica con el resto de los clasificadores presupuestarios. En la última filmina veremos algunas particularidades de los clasificadores de gastos que son importantes tener en cuenta al momento de clasificar las transacciones. El primer caso refiere a los servicios de la deuda en el clasificador por finalidad y función, que solo se clasifica intereses y no la amortización del capital. El segundo caso refiere al incremento de activos financieros. Cuando la compra de activos financieros se realiza por razones de política gubernamental, se clasifica como cuenta capital o gastos de capital, arriba de la línea en el EAIF. Incrementan el activo del Estado. Cuando existe un propósito de liquidez y no de política gubernamental, se clasifican como cuenta financiera, en aplicaciones financieras bajo la línea del resultado financiero. El tercer y cuarto caso lo vimos en el marco de los clasificadores puentes. Un primer puente básico, que es la clasificación programática, todos los gastos en personal, bienes de consumo y servicios, si son parte integrante de los insumos de una obra pública, debe considerárselos como erogaciones de capital. Un segundo puente circunstancial es la clasificación por finalidad y función, vinculado al tratamiento de los gastos de defensa, por ejemplo, compra de armamentos para la función de defensa, que constituye una inversión no reproductiva tanto desde el punto de vista económico como social, debiendo clasificarlo como erogación corriente. Por último, el caso 5 de los gastos figurativos que en el clasificador por finalidad y función no se clasifican, al igual que la amortización de la deuda. Los gastos figurativos son gastos que realiza una institución que consolida en el presupuesto de la Administración Nacional, que sabemos que son Administración Central, organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, para financiar los gastos de otra institución que también consolida en el presupuesto de la Administración Nacional. Hola, ¿cómo están? Soy el profesor José María Las Heras y les voy a presentar la resolución del ejercicio número 5 correspondiente al módulo número 2. Vamos a clasificar gastos e ingresos para el caso de remesas. El ejercicio se encuentra en la página 22 de la guía de trabajos prácticos y nos pide que clasifiquemos una serie de operaciones aplicando los clasificadores por objeto y económico para los gastos y por rubros y económicos para los recursos. La particularidad del ejercicio es que contempla los gastos e ingresos figurativos, que son aquellas transferencias de recursos sin contraprestación ni reintegro, es decir, de carácter gratuito, entre instituciones del sector público que consolidan presupuesto, a saber, la Administración Central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Les voy a presentar el ejercicio para que ustedes puedan ir entendiéndolo un poco a lo que venimos hablando. Bien. En el cuadro
ustedes pueden ver, si bien el ejercicio nos pide los clasificadores en el caso del gasto por objeto y económico, y en el caso de los recursos por rubros y económico, yo he agregado el clasificador de finalidad y función y el institucional. En color naranja van a ver la clasificación del gasto y en color verde la clasificación de los recursos. Finalmente, el clasificador institucional. Es muy importante, se los menciono ahora para que no se olviden y lo tengan muy presente, que los gastos figurativos no se clasifican por el clasificador de finalidad y función, ¿sí? Esto, si quieren ampliar, lo pueden ver en la página 69 de la guía, pero bueno, es un aspecto muy importante al tener que resolver un ejercicio, ¿sí?, que contemple el caso de las remesas. Otro aspecto muy, pero muy importante era lo que les comenté hace un momento sobre aquellas instituciones que consolidan presupuesto, ¿no?, según el clasificador institucional. Es decir, aquellas de la administración central, de los organismos descentralizados y de las instituciones de la seguridad social. Dicho esto, vamos a comenzar con el apartado 1, ¿sí? Punto A. El ejercicio dice que el Ministerio de Justicia transfiere 5 millones de pesos al Poder Judicial de la Nación para la realización de capacitaciones masivas a funcionarios y magistrados con motivo de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial consolidan presupuesto. Entonces, bueno, si vamos al clasificador institucional, podemos observar que ambos, ¿sí?, están incluidos dentro de la administración central. Bien. Por lo tanto, dicha transferencia del Ministerio al Poder Judicial constituye un gasto figurativo, una remesa. Entonces, en el clasificador por objeto del gasto, ¿sí?, vamos a registrarlo como un gasto figurativo. En el clasificador económico, ¿sí?, estará dentro de los gastos corrientes, ¿sí?, también es un gasto figurativo para transacciones corrientes. Eso lo pueden ver en la página 64. Y ya lo que les comentaba recién, que en el clasificador de finalidad y función no se clasifica, ¿sí? Vamos al punto B. El Poder Judicial recibe los fondos y los aplica a la compra de artículos de librería y pago de honorarios de los capacitadores. Bueno, así como registramos el gasto por parte del Ministerio, ahora vamos a registrar el ingreso por parte del Poder Judicial. Entonces, vamos al clasificador por rubro y tenemos ahí los ingresos figurativos, ¿sí? En el clasificador económico va como un ingreso corriente, ¿sí?, dentro de los ingresos corrientes como una contribución figurativa. Esto lo pueden ver en la página 53. Ahora, como el Poder Judicial realiza la compra de los artículos de librería, entonces en el clasificador por objeto, ¿sí?, lo vamos a registrar como son bienes de consumo, en el clasificador económico, gastos corrientes, y en el clasificador por finalidad y función, la administración gubernamental judicial, ¿sí? Ya por el clasificador institucional, como habíamos mencionado, es administración central, ¿sí?, en este caso, Poder Judicial. Punto C. Suponga que en vez de realizarse las transacciones en estos términos, el convenio suscripto dispusiera que el Ministerio de Justicia contratará y abonará los honorarios de los capacitadores directamente. ¿Se modificaría la clasificación de ese gasto? Sí, por supuesto. Ya deja de ser una remesa, ¿sí?, y el gasto se ejecuta directamente por el Ministerio. Entonces, vamos a clasificar dicho gasto. Por objeto va a ser un servicio no personal. En el clasificador económico va a ser un gasto corriente. Y por finalidad y función, administración gubernamental judicial. Bueno, muy bien. Vamos al apartado 2. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva transfiere 300.000 pesos al CONICET, ¿sí?, que es un organismo descentralizado, para la compra de las computadoras, ¿sí?
Entonces, bueno, en este caso, muy similar al de recién, el Ministerio de Ciencia pertenece a la Administración Central, el CONICET a organismos descentralizados. Por lo tanto, ambas instituciones consolidan presupuesto, ¿sí? Por lo tanto, dicha transferencia, ¿sí?, constituye en el clasificador por objeto del gasto un gasto figurativo, ¿sí? Ya en el clasificador económico será un gasto de capital, ¿sí?, dentro de él un gasto figurativo para transacciones de capital, y por finalidad y función, como también lo habíamos comentado antes, no se clasifica, ¿sí? Aquí, en el clasificador institucional, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva pertenece a la Administración Central, lo dejamos también registrado de esa manera. En el punto E, nos dice que el CONICET recibe los fondos y adquiere las computadoras. También un caso muy similar al anterior. Entonces, vamos a registrar el ingreso de la remesa. Entonces, en el clasificador de recursos, por rubros, vamos a tener los ingresos figurativos y en el clasificador económico, el ingreso de capital, como una contribución figurativa, ¿sí? Ahora, cuando el CONICET compra las computadoras, ahora registramos dicho gasto. Entonces, en el clasificador por objeto va a ser bienes de uso, en el clasificador económico un gasto de capital y en el clasificador por finalidad y función, servicios sociales, ciencia y técnica, ¿sí? Aquí, en el clasificador institucional, como estamos hablando del CONICET, es un organismo descentralizado. Vamos al punto F. Suponga que en vez de transferirse los fondos al CONICET, se remitieran a la Universidad Tecnológica Nacional para financiar la compra de computadoras para gabinetes de informática. ¿Se modificaría la clasificación de ese gasto? Sí, se modificaría. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer la pregunta si la Universidad Tecnológica Nacional consolida presupuesto con el Ministerio. Entonces, si nos fijamos en el clasificador institucional, vemos que la Universidad Tecnológica Nacional no se encuentra dentro ni de la Administración Central, ni de los organismos descentralizados, ni de las instituciones de la Seguridad Social, sino que es un ítem aparte, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué va a ser? O sea, sería una transferencia. Entonces, ahí podemos ver en la pantalla, registramos el envío de fondos del Ministerio a la UTN. En el clasificador por objeto del gasto va a ser una transferencia. En el clasificador económico va a ser un gasto de capital. Y por finalidad y función, servicios sociales, educación y cultura. Después registramos la recepción de los fondos por parte de la UTN, ¿sí? Entonces, en el clasificador de recursos por rubro va a ser una transferencia de capital, ¿sí? Y en el clasificador económico también una transferencia de capital. Si vamos al clasificador institucional, lo situamos dentro de universidades nacionales. Y finalmente, cuando se procede la compra por parte de la UTN de las computadoras, ¿sí?, registramos el gasto. Entonces, en el clasificador por objeto va a ser un bien de uso, en el clasificador económico, gasto de capital, y en el clasificador por finalidad y función, servicios sociales, educación y cultura. Vamos al punto G. Suponga que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en vez de transferir los fondos, decide hacer la compra y luego una donación. ¿Se modifica la clasificación del gasto? Sí, claro que se modifica, porque aquí ya no va a ser una transferencia, sino que directamente el ministerio hace la compra. Entonces, registramos dicho procedimiento por el clasificador del objeto del gasto, entonces quedaría por objeto, entonces va a ser un bien de uso, en el clasificador económico un gasto de capital y en el clasificador por finalidad y función, servicios sociales, ciencia y técnica, ¿sí? Ya por el clasificador institucional, estamos hablando del ministerio, entonces es Administración Central, ¿sí?, Presidencia de la Nación. Bueno, aquí se termina el ejercicio. Espero que se haya podido entender. Cualquier consulta, ustedes ya saben que bueno, nos pueden encontrar en las clases consulta de los días viernes. Bueno, aprovecho para enviarles un saludo, agradecerles la paciencia y bueno, y por
ponerme a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En este video vamos a desarrollar el ejercicio número 7 del módulo 2 de clasificadores de la guía práctica. Para ello ustedes tienen que manejar el contenido teórico de clasificadores de gasto que está en otro video. Fundamentalmente profundizar en la parte de los clasificadores puente, donde mediante el clasificador o partiendo del clasificador por objeto del gasto y utilizando el clasificador programático como puente, podemos armar finalmente el clasificador económico. El ejercicio número 7 nos plantea que como responsables de un SAF debemos presentar un informe sobre la distribución de los fondos a nuestro cargo en gastos corrientes de inversión y aplicaciones financieras. Esta información es fundamental para la gestión y la confección del EAIF, que constituye el tablero de control de las cuentas públicas. El servicio administrativo que usted dirige es la unidad ejecutora de los siguientes programas. Y aquí tenemos el cuadro que está en la guía, donde tenemos por un lado en uno de los ejes toda la clasificación por objeto de los gastos y por columna tenemos cada uno de los programas que la unidad ejecutora está ejecutando. Sí. Programa de consumo, programa de inversión, programa de armamento y programa de financiamiento. En el punto B se nos solicita que realicemos el reordenamiento de la información proporcionada en el enunciado exponiéndola a través del clasificador económico del gasto. Entonces, si partimos para armar la clasificación económica encontrando los gastos corrientes, inicialmente podríamos decir que el programa consumo completo iría como gasto corriente. ¿Esto es verdad? Y no es verdad, porque incluye 400 pesos de bienes de uso que no constituyen un gasto corriente, sino un gasto de capital. Entonces debemos deducirlo del total del programa de consumo. Entonces inicialmente ponemos 950 menos 400 pesos, queda 550. Luego, ¿qué particularidad tiene el programa armamento? Si revisan bien y profundizan en los conceptos de clasificadores, dijimos que los gastos en defensa, por una cuestión de que no se tratan de gastos reproductivos y por cuestiones éticas, no pueden ser tomados como gastos de capital, sino que se los incluye en la categoría de gastos corrientes. Entonces, ahí abajo agregamos los 280 del total del programa armamento. Finalmente, dentro de los servicios de la deuda tenemos discriminados 200 de amortización y 10 de intereses. Esos 10 de intereses van a ser gastos corrientes y con eso llegamos al total de 840 pesos de gastos corrientes. Ahora, pasamos a gastos de capital. De nuevo, el programa de inversión íntegramente va como gasto de capital. Sí, programa de inversión sí. ¿Por qué? Porque por más que incluya gastos en personal o en bienes de consumo que nosotros pensaríamos que son gastos corrientes, al estar aplicados a un programa de inversión, como por ejemplo una obra pública, todos ellos van a formar parte de ese gasto de capital y lo van a integrar. Entonces el programa de inversión completo, 750, va como gasto de capital. A eso tenemos que sumarle los 400 de bienes de uso que habíamos deducido del programa de consumo y nos da un total de 1.150. Y finalmente, como aplicaciones financieras, nos quedan los 200 de amortización de servicios de la deuda, amortización de capital, que nos brinda el programa de financiamiento, ya que los intereses se los habíamos deducido antes y los pusimos como gastos corrientes. Si se fijan, de las dos maneras, el total de gastos 2.190, simplemente están expuestos y agrupados de maneras distintas, que eso es lo que se apunta con los clasificadores, pero el total sigue siendo el mismo. Bueno, espero que haya sido clara la explicación y cualquier consulta o duda se comunican con nosotros a través del aula virtual. Nos vemos en el próximo video.
Bueno, llegamos al final de esta clase práctica. Por favor, repasen el material de estudio y si surgen dudas, nos vemos en la clase Meet de consulta. Muchas gracias.